lo importante de volar un dron es tener el conocimiento, porque está regulado, aplican sanciones bastante graves. En España tenemos bastantes zonas restringidas al vuelo de dron, muchísimas, y me he llevado mucho zarpazo de mucha gente por eso mismo, porque yo explico las cosas tal y como son. Yo no soy el que aplica las leyes, como digo yo, ni el que aplica las normas. Muchas de ellas son absurdas, la verdad. Y otras de ellas, pues, tienen toda la lógica del mundo, porque, claro, cuando tú vuelas un dron en una zona donde puede haber otras aeronaves, pues tienes que convivir con eso. Bienvenidos a nuestro canal, nuevo episodio de nuestro podcast y hoy vamos a volar, vamos hasta las alturas y para ello tenemos a Jonathan García de Canarias Drone. Jonathan, ¿Qué ¿qué tal? ¿Cómo tal? estamos? Gracias. Aquí estamos. Buenos días. Buenos días. Un placer estar por aquí con ustedes un ratito. Muy bien, vamos a hablar de drones. Es un mundo apasionante porque permiten pues, realizar pues, un montón de actividades y bueno, quiero que nos expliques un poquito cómo es todo este mundo. Hablaremos del tema de las normativas, restricciones, que quizás hay mucho desconocimiento por parte de muchas personas a la hora de qué es lo que tiene que hacer para pilotar un dron. Sí. Bueno, coméntanos un poco qué formación se necesita inicialmente para pilotar un dron. Bueno, hoy en día tenemos la suerte, entre comillas, de que este tema cambió en 2021, porque entró una nueva, digamos, regulación, porque como país miembro que somos, pues existe una normativa que es europea. Entonces, antes existía una, bueno, existe todavía porque sigue vigente, estamos ahora con unos periodos transitorios y demás, pero bueno, ya aplica esta aplicación, Ujú. sobre todo en la formación, la normativa europea. Entonces, esta normativa es mucho más sencilla en muchos aspectos a la que teníamos anteriormente, que era la que estaba basada en el Real Decreto que tenemos en España, el 1036/2017, que este sí nos obligaba a ir a una escuela de aviación, a hacer un curso que duraba pues X meses y era caro, era un curso que solía estar en torno a los 800, 1000 y pico de euros. Entonces, ¿qué pasa? Que con la normativa europea en este caso el país miembro, España, ¿no? Asume las competencias de la certificación teórica. ¿Me entiendes? Entonces ellos Ujú. están dando esa parte, la dan de una manera gratuita. O sea, ellos te dan acceso al examen teórico, te dan acceso gratuitamente. Y existen varios niveles. Está el nivel 1, que es categoría abierta, se llama certificación A1, A3, un poco como lo del carnet de conducir. Después Ujú. existe el nivel 2, que es categoría abierta, subcategoría A2, que es el A2, otro certificado más. Y después existe una parte teórica que la certifica en este caso la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y después existe una parte práctica que esa sí que hay de competencia de las entidades de formación, en este caso las escuelas de aviación, o yo, por ejemplo, como entidad y escuela de formación, pues estoy dado de alta ante la agencia para certificar la parte práctica, porque se tiene teoría y después tiene una evaluación práctica. Entonces, esto es lo que existe. Entonces, la parte teórica, existen unos cursos pues, bastante económicos que, digamos que lo que pasa es que con AESA ellos te dan un manual y no te dan muchos conocimientos que te van a hacer falta para el día a día. Sobre todo el hecho de que hay mucha gente, por ejemplo, policía, gente de protección civil, Ujú. estudiantes, gente que no se puede comprar el dron todavía y necesitan, por ejemplo, en el nivel 2, categoría abierta, subcategoría 2, volar un dron, tener una práctica con un dron. Entonces hay unos cursos bastante económicos, por ejemplo, yo tengo un curso de estos que son bastante económicos, donde también le damos al alumno la parte teórica y también le damos lo que son las jornadas de prácticas con drones. Entonces va así un poco la historia, pero también el alumno, si quiere por su propia cuenta, por ejemplo, una persona que ya tenga experiencia con drones, que ya tenga drones, puede sacar de manera completamente gratuita lo que es la parte práctica, lo que son los exámenes teóricos de categoría abierta y también el examen teórico de categoría específica. Lo que pasa es que el examen teórico de categoría específica a esa no te da ningún tipo de ayuda, no te da ningún Ujú. manual, no te da ninguna orientación, simplemente lo único que hacen es darte el acceso al examen, es como ir a la DGT y presentarte tú por tu propia cuenta al carnet de conducir. Va así un poco la historia. Entonces, lo bueno de esto ha sido que han abaratado muchísimo los costes de esta formación. Estamos hablando de un curso básico sobre los 110 euros al curso, por ejemplo, más avanzado, que es el teórico de categoría específica, más lo que es el práctico, la evaluación práctica CTS, está en torno a los 299 euros. Entonces, claro, eso ha abaratado mucho lo que es
la formación de pilotos. Y por ahí está la cosa. Categoría abierta, la gente puede acceder, para que la gente lo comprenda muy sencillo. Cuando estamos hablando de categorías, estamos hablando de que cuando salimos a volar un dron, ¿cuál es el riesgo que entraña ese vuelo con el dron? Si estamos volando en un sitio que está libre, digamos, no estamos cerca de edificios, no estamos volando cerca de personas, el típico vuelo recreativo en el campo, en una zona libre, pues eso lo catalogaríamos como un vuelo de bajo riesgo y entraría dentro de lo que es categoría abierta. Y después ya existe la categoría específica, que esa sí es para desarrollar vuelos de manera avanzada, de manera profesional, en entornos urbanos, ¿entiendes? Entornos donde sí que hay edificios, donde sí que hay personas, en una ciudad, por ejemplo, y también operaciones a largo alcance. Son operaciones VVLOS, donde nosotros podríamos volar nuestros drones hasta 2.000 metros de distancia. Entonces son operaciones concretas que hoy existen, lo que es la categoría específica y los escenarios estándar. Entonces va así un poco la historia de la formación, y por ahí existe mucha oferta, muchos cursos, digamos, de bajo coste, y también otros cursos que, claro, lo bueno, para que la gente lo entienda, muy sencillo, lo importante de volar un dron es tener el conocimiento, porque está regulado, aplican sanciones bastante graves. En España tenemos bastantes zonas restringidas al vuelo de dron, muchísimas, y se puede volar en todas partes. Lo único que tienes que buscar conocimiento. Entonces, el mundo del dron es un mundo donde tú nunca vas a dejar de aprender. Si te metes de lleno, nunca vas a dejar de aprender, porque es un así, hacia arriba siempre. Siempre vamos a aprender muchísimo. Y eso es lo que tiene muchas restricciones. Es un mundo muy apasionante. El que se quiera meter, como yo, que empecé en 2017, y aquí estamos, tengo digamos, mi empresa. Aparte de la formación, pues hacemos trabajos audiovisuales, también colaboro con varias empresas para el tema de inspecciones, también hemos participado en lo que es la emergencia del volcán en La Palma, también he estado en varias emergencias de búsqueda de personas. O sea, al final, pues es un trabajo más. Y el operador de drones, estuvimos en el Charco este año rodando lo que son las fiestas del Charco, hemos hecho pues muchísimos eventos filmando con el dron, y cada día más pues se está solicitando pilotos de drones. Entonces es un mundo apasionante, pero tiene esa dificultad de que tienes que estar siempre adquiriendo conocimiento. Muy bien. Cuando se quiere pilotar, por ejemplo, en una zona urbana, ¿se necesita algún tipo de permiso? Algo digamos, que te acredite que puedes hacer esos vuelos en esa zona. Efectivamente, que nosotros, como una cosa es la formación de piloto de drones, que hay que tenerla porque digamos, te estás evaluando y estás cogiendo conocimiento en base a una categoría con un peso de dron, un modelo de dron en concreto, que tenga un tipo de peso. Y otra cosa es que tú, como operador, por ejemplo, yo tengo la formación, pero aparte soy operador de drones. Como operador de drones tengo que tener una documentación adicional, y después tengo que mirar el gestor de información aeronáutica en España, que se llama Enaire Drones. Dronesenaire.es se llama, es la página web. Eso es un gestor, es una web donde nos va a aparecer el mapa de España o la zona del vuelo donde nosotros vayamos a volar, porque eso es en el territorio nacional. Nosotros entramos ahí, planificamos con un lápiz que ellos tienen en la aplicación, es muy sencillo de usar, y planificamos en el área donde nosotros queremos realizar la operación, y ahí te va a decir qué permisos debemos de solicitar y si hay o no alguna restricción. Hay zonas en España que no tienen restricciones, que vas y vuelas en el mismo día, y hay otras zonas que sí requieren de autorizaciones y coordinaciones. Por ejemplo, espacio aéreo controlado, cuando estamos cerca de aeropuertos, zonas de influencia de los helipuertos. Por ejemplo, si vamos a volar en un entorno urbano, tenemos que abrir comunicación previa con el Ministerio de Interior. Si vas a realizar una operación con un dron en una ciudad, vas a hacer uso de la vía pública, vas a tener que avisar al ayuntamiento, porque al final, como cuando haces una obra en tu calle, pues lo mismo, si van a venir camiones, vas a estar moviendo cualquier cosa y vas a utilizar digamos, el suelo público, pues tienes también que avisar al ayuntamiento. En fin, hay cosas burocráticamente hablando. Entonces, lo que todo el mundo debe de saber es que existe un gestor de información, que es Enaire Drones, dronesenaire.es. Ese te va a decir, tienes que aprender a usarla, es muy sencillita. De hecho, en mi canal de YouTube hay muchos tutoriales hablando de esta aplicación. Y una vez entendamos eso, pues ya miramos en el mapa, oye, voy a volar en Galda, mira, aquí no tengo restricciones, pero claro, voy a volar dentro del núcleo urbano de Galda. Entonces llamo al ayuntamiento, oye, vamos a estar tal día ahí, a tal hora, para volar un dron para un trabajo. Se comunica y ya está. O sea, hay zonas que tienen más restricciones y otras que no tienen o ninguna restricción, o tenemos que hacer algún tipo de gestión burocrática. Pero vamos, que los drones al final son vehículos aéreos no tripulados. Esa es la catalogación que tiene. Y como vehículo aéreo tripulado, como están, digamos, regulados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, son aeronaves, pues hay que hacer las gestiones pertinentes. ¿Te encuentras problemas con
por ejemplo, los ayuntamientos, cualquier organismo a la hora de No, pedir esa... no, 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 no. completamente abierto y Sí, sí, transparente. sí. Como cualquier gestión tiene sus días, eso está claro, tiene sus plazos. O sea, tú tienes que, por ejemplo, si volamos en Las Palmas, te pongo un ejemplo, ¿no? Estamos colaborando desde hace ya tiempo con una empresa que está haciendo la colocación de los pilones, de los pilones de lo que es el brazo de los muelles, vamos, Ujú, están colocando todo el área que está delante del hospital insular. Entonces, cada vez que vamos a operar allí, tenemos que avisar al ayuntamiento y tenemos que avisar al Ministerio Interior porque estamos justo delante de la Guardia Civil, justo delante del edificio de lo que, ¿sabes? El que está al lado del hospital ujú. insular. Pues ahí también hay que comunicarlo, hay que hacer comunicación previa al Ministerio Interior y esto nos va a llevar de plazo más o menos 10 días. 10 días nos va a llevar para que nos den la autorización, pero siempre la dan, no hay ningún tipo de Mm, problema. Lo único que hay que tener en cuenta esos plazos para el cliente, principalmente, oye, mira, necesito 10 días para poder hacerte este vuelo claro, y si no hay prisa, pues no, no. También es verdad que por culpa de estos plazos muchas veces se van muchos trabajos también, porque el cliente quiere volar ya y lo quiere ya. Entonces, si lo quiere ya, en drones, claro. dependiendo de la zona, se va a poder o no se va a poder. Se necesita una planificación Sí, concreta. Mm, siempre, siempre. Nosotros rezamos muchas veces para que la zona que nos pide el cliente esté libre de restricciones, porque si está libre, vamos y nos ganamos el dinero pues el mismo día. Vamos y lo mm, hacemos y ya está. Pero ya claro. después las zonas, Las Palmas, que son las zonas más, digamos, las zonas más atractivas suelen ser núcleos urbanos, ciudades, ahí donde más trabajo sale, ¿sabes? Entonces hay que habilitarse para ello, tener una documentación y solicitar las autorizaciones, pero vamos, que sepan que las autorizaciones las dan y simplemente hay que gestionarlo. Es un poco eso, es un poco tener en cuenta los plazos y tener en cuenta de que sí o sí vamos a tener que hacer algún procedimiento burocrático. Bien. Y el tema de las restricciones, ¿cómo puede una persona saber que en determinados sitios no puede volar el dron? Porque En aire es el que te informa. En aire drones, si quieres, después te paso un enlace de un tutorial que hago explicando cómo se usa esta herramienta. La pones en la descripción del vídeo muy para bien. que la gente entre y sepa cómo se utiliza esa herramienta para que puedan comprender un poco cómo está la cosa en cuestiones de restricciones, porque en ese tutorial yo estoy explicando digamos, qué es cada espacio aéreo, ¿me entiendes? Qué tenemos que hacer en cada espacio aéreo y cómo se utiliza esa herramienta en cuestión a la hora de tú planificar una operación con un dron. Entonces el Mm. tutorial está al detalle, o sea, les va a venir muy bien a la gente que se quiere informar y se quiere interesar. Bien, estamos hablando un poco del vuelo de drones a un nivel un poco más, a un nivel profesional, pero existen muchos usuarios con drones para uso recreativo, que en ocasiones te ves drones de un cierto tamaño y en zonas que a lo mejor no se puede volar. ¿Cómo ves un poco el uso que se le da a los drones a nivel recreativo y si la gente desconoce a la hora de utilizarlos precisamente en zonas que son prohibidas? ¿Y a qué sanciones se pueden encontrar Buf. si no tienen cuidado con esos detalles? Sí, las sanciones son bastante gordas dependiendo del tipo, digamos, la infracción en sí, ¿no? Porque no es lo mismo volar. Por ejemplo, te voy a mencionar un helipuerto a volar al lado de un aeropuerto o en una zona de influencia de un aeropuerto. Entonces, dependiendo de dónde te pillen, pues te va a caer una sanción o te puede caer otra. Lo que sí les digo es que cada día está más controlado los drones, muchísimo más. De hecho, ya tenemos en breve, vamos a tener sistemas de detección, ya existen ya en las grandes capitales, están cerca de los aeropuertos, también están, lo están incorporando también cerca de los helipuertos, zonas donde puede haber eso, incidencias con aeronaves tripuladas y están, digamos, implementando en este caso las unidades Pegaso, la Guardia Civil, la propia infraestructura, centrales nucleares, o sea, centrales de electricidad, o sea, digamos, edificios gubernamentales, pues están implementando este tipo de, digamos, antidrones, sistemas antidrones, que lo que hacen es detectar el dron, incluso saben si ese vuelo de dron está autorizado o no está autorizado, incluso son capaces de anular la frecuencia, sabe que los drones funcionan por radiofrecuencia, son capaces de anular esa frecuencia o de tumbarte el dron al suelo si son vuelos ilegales. Y no solo detectan el dron, sino detectan la altura que ha cogido, el rumbo que ha cogido y dónde se encuentra el piloto. Entonces la Guardia Civil, la policía va directamente, tenemos casos, de hecho esta semana mismo hubo un caso de una persona que voló en un aeropuerto, la policía lo localizó porque tenían el sistema ese, fuera donde estaba él, lo localizaron y lo propusieron para sanción.
esa puede ser una sanción grave. Esa puede ser una sanción grave. Estamos hablando de que la mínima que yo he oído puede estar rondando los 220.000 euros tranquilamente. Y después está el baremo ese de dónde estaba volando, si tenías conocimiento, si no tenías conocimiento, si tenías seguro, si no tenías seguro, si tenías la formación, si no la tenía. Entonces ahí va baremando un poco el importe de la sanción, pero la gente tiene que saber de que el dron es una aeronave. Incluso estos que parecen juguetitos, los de menos de 250 gramos, los mini, DJI mini, que están muy de moda, esos drones se venden como que se pueden volar a todas partes y no, son aeronaves y están dentro de la legislación y si está volando en una zona restringida, pues tiene que tener la coordinación y la autorización de esa zona en concreto. O sea que Claro. está restringido bastante. Sí, no, son unas sanciones bastante duras. Es que cualquier persona, si se enfrenta a una sanción de ese tipo, pues, Te pues puede puede hundir la vida. suponer un problema. Sí, sí, completamente. Te puede Es hundir la vida, que sí. los drones están, digamos, al alcance de cualquiera. Cualquiera puede comprarlo en Ese es una el gran tienda por problema. internet. Y Ese es claro, el gran- parece como que es algo accesible y que puedo jugar con él sin ningún tipo de problemas. Y realmente hay un montón de información previa que se debe tener en cuenta incluso antes de comprar el dron. Efectivamente, yo siempre se lo digo a todo el mundo. ¿No? Yo hablo en un canal de YouTube, hablo de esto, estoy especializado en esto y me he llevado muchos zarpazos de mucha gente por eso mismo, porque yo explico las cosas tal y como son. Yo no soy el que aplica las leyes, como digo yo, ni el que aplica las normas. Muchas de ellas son absurdas, la verdad. Y otras de ellas pues tienen toda la lógica del mundo, porque claro, cuando tú vuelas un dron en una zona donde puede haber otras aeronaves, pues tienes que convivir con eso. Se puede. Yo de hecho vuelo en todas partes, se puede. Lo que tienes que tener los conocimientos suficientes y tener, digamos, las autorizaciones y permisos que se requiera. Entonces, todo eso, claro, lleva un conocimiento previo muy importante. Pero bueno, también tengo que decir de que si tú, por ejemplo, vas hoy a Mediamar y te compras un mini, un dron de 250 gramos, conociendo los pasos básicos que es tener el seguro de uso recreativo, un seguro que vale 18 euros al año, una cosa así, tener la formación que se requiere. Yo siempre recomiendo que como mínimo tenga una persona que haga vuelo recreativo, tenga la categoría abierta, el A1 a 3, que es un examen muy sencillito, lo superas y tienes conocimiento adquirido, seguro, la formación y conociendo lo que... después también hay que identificar el dron con el numerito, porque hay que hacer un registro en la sede electrónica de AESA, simplemente dar tus datos personales, se descarga un documento y ese documento tiene un código. Entonces tú ese código lo pegas con un adhesivo, lo pegas en el dron y está identificado. Entonces sería el registro de operador, identificar el dron con ese número, con una pegatina o una placa ignífuga. Después el segurito este de uso recreativo, que vale eso, 18 horas al año, muy económico, en Cover Drone, por ejemplo. Y el tema de la formación y después entender en aire drones y volar en zonas, que las tenemos muchísimas en España y en Canarias, que no tengan restricciones, digamos, sitios donde tú puedes ir a volar el dron. Por ejemplo, se me ocurre el Cenobio Valerón, no sé, Costa Botija, Galda, toda la zona esa del área norte, pues es una zona que no tiene restricciones. Entonces es eso, ir allí y volar, zonas de campo, barrancos, playas y cosas así. ¿Me entiendes? Entonces hay que entender un poco cómo va el tema, pero se puede usar el dron. Yo empecé de manera recreativa y aquí estoy volando y trabajando y dedicándome a esto plenamente. O sea que se puede, lo único que es eso, lo que estamos hablando, muchos conocimientos previos los que hay que adquirir antes de comprarte lo que es un aparato de este tipo. Bien. ¿Qué tipos de drones podemos encontrar? Aparte Uf, de los recreativos, entiendo que hay una gran variedad de podríamos estar meses hablando de la cantidad de drones que hay. Estamos hablando de el sector agrícola, drones para, digamos, reforestar, drones para expulsar semillas, drones para fumigar. Por la parte agrícola hay también el tema de las cámaras hiperespectrales para saber cómo está el rendimiento del cultivo, si está regando bien, si no está regando bien, si está fumigando bien, si no está fumigando bien. Tiene unas cámaras hiperespectrales que se usan para eso también. O sea que el tema agrícola hay un mundo inmenso. Después está el tema industrial, para, por ejemplo, hacer mediciones, para hacer fotogrametría, para hacer topografía. El tema de temperaturas, por ejemplo, para las revisiones de las placas fotovoltaicas. O sea, para cada tarea ya existe un dron ya. O sea, es un mundo inmenso. Salvamento y rescate, drones que son capaces de tener grandes teleobjetivos que detectan personas, que también tienen lo que son las cámaras de visión nocturna, cámaras térmicas para detectar el calor de las personas. O sea, después filmación, pues imagínate, cámaras de cine, cámaras de... O sea, existe para cada tarea, ya hoy en día existe cualquier cosa. El dron
Yo creo que simplemente pensarlo y quererlo y tenerlo, o sea, porque los drones de verdad que han pegado un subidón en estos últimos años, sobre todo, increíble. Después también el tema de salvamento y rescate en costa, la gente que se dedica al salvar personas, drones que llevan ya en lo que es el salvavidas, lo llega, lo tira y lo lanza donde está la persona que se está ahogando. Tantos oficios y más que van a venir, porque gracias a Dios, no vamos a hablar de todo lo restringido, sino lo positivo también. Lo bueno es eso, lo bueno es que esto es una herramienta nueva, novedosa, que está creciendo muchísimo, es una tecnología muy barata en relación a otras tecnologías. Por ejemplo, te voy a explicar un caso, fumigación. Estamos hablando de que existe tienes que comprar un tractor de que te pise el terreno para que te fumigue. Con un dron no pisa absolutamente nada y te va a valer, vamos, una cuarta parte de lo que te costaría, por ejemplo, un tractor. Abaratas muchísimo el coste también a la hora de expulsar lo que es el producto fitosanitario, porque eso va por gotas, no es lo mismo que estar tú con la manguera o con el camión echando el producto. Eso está, vamos, calculado al milímetro, entonces vas a hacer que el gasto en el producto fitosanitario sea mucho menor. Esos son ahorros para lo que es el agricultor. Solo hace falta un poco ya entrar de lleno en la normativa esta europea, que ya viene a regular todo con una manera mucho más lógica que la que tenemos en España, la que está basada en el Real Decreto 1036/2017. Solo falta que entre esto para que ya esto ya haga así y despegue ya totalmente, porque gracias a Dios la normativa europea es mucho más coherente, es mucho menos restrictiva, ya aplica el uso del espacio aéreo hasta 120 metros de altura para el tema de los drones y a partir de 120 ya para las aeronaves tripuladas. Ya tiene ya sistema de detección entre aeronaves también los drones, con lo cual ya ese factor riesgo de colisionar un dron con una aeronave tripulada va a desaparecer. De hecho ya existen ya esos transpondedores, ADS se llaman. Entonces, todo esto ya está muy cerquita. Por ejemplo, ya para categoría abierta los periodos transitorios concluyen el año que viene, en 2024, y para las operaciones en categoría específica concluyen en 2025, y a partir de 2025 ya estará España integrada al 100% con el lanzamiento de un nuevo Real Decreto dentro de lo que es la normativa europea con esos criterios de la normativa europea que sí vienen a ayudar a lo que es el lanzamiento de lo que es el dron y poder trabajar y vivir de esto, que de hecho se está viviendo, estamos haciéndolo, pero sí que es verdad que hace falta todavía un poquito de paciencia, por lo menos eso, dejar que pase hasta 2025, ir ya eso, adquiriendo los conocimientos, entendiendo las máquinas que existen, en qué sector te quieres meter y todo eso para poco a poco estar preparado y habilitado para cuando llegue ese momento, pues ser una empresa más, vamos. Cualquiera que quiera iniciarse, ¿qué equipamiento mínimo le recomendaría? Depende Hay para muchas marcas, pero digamos, hablando un poco de presupuesto, un equipamiento mínimo para, digamos, cumplir unas necesidades básicas, por ejemplo, para una filmación que quieras realizar. No estamos hablando ya de tareas tan concretas como lo que acabas de comentar, sino, bueno, el poder volar, tomar imágenes. fotografía, filmación y cosas así. Bueno, existen equipos ya que son increíblemente buenos con un peso de 249 gramos. Estamos hablando de el DJI Mini 3, por ejemplo, que ese dron tiene una cámara que es increíble como filma y las fotografías que hace te vale para edición, corrección del color. O sea, te da una calidad de imagen muy, muy buena y fotográficamente hablando lo mismo. Estamos hablando de 12 megapíxeles, 48 megapíxeles, que son cosas que ya para un fotógrafo pues ya pues son muy buenas. Entonces este dron, por ejemplo, está ahora mismo, si lo compras con la opción de, como lo llamamos nosotros, bueno, como lo llama el fabricante, Vuela Más, que ya te viene un kit con una maleta, baterías extra, juegos de hélices de repuesto extra, cables, te viene con todo un poco equipado ya. Este dron está ahora a la venta al público sobre los 1.088 euros, o sea que tampoco es que sea tan caro para todo lo que es capaz de hacer un dron tan pequeñito, y de cara a la normativa, digamos que tiene cierta flexibilidad. No quiere decir que pueda volar en todas partes, pero sí que tiene ciertos beneficios, porque al ser un dron tan pequeñito, la fuerza de impacto en teoría sería menor, con lo cual tiene menos restricciones este tipo de drones. Y después ya lo que te dije antes, hasta donde quieras llegar, porque existen equipos de 80.000, 90.000, 100.000 euros. O sea, ya eso ya depende de lo que tú quieras llegar. Yo, por ejemplo, tengo un dron que está aprobado por la industria para el tema del cine, que es el DJI Mavic 3 Cine, que este dron cuando lo compré costó 5.000 euros. Entonces, pero claro, es un dron que ya te da acceso a Netflix, ya te da acceso a películas, documentales, ya te da una calidad de imagen muy, muy alta. Y de ahí para arriba, después existe el Inspire, en torno a los 18.000, 20.000, 30.000 euros. Todo depende de a dónde quieras llegar.
¿sabes? El presupuesto es el que manda, pero bueno, Sí. está bien saber de que hay opciones ya profesionales en torno a Sí, lo ese. mínimo que yo recomiendo es el Mini 2, que ese sí que está mucho más económico. Para iniciarse creo que está bien, está en torno a los 600 y pico de euros. Y después ya si quieres una cosita un poquito De más más calidad. buena, sí, de más calidad, que ya te dé un RAW para tú editar las fotografías, el color, hacer entalonaje de vídeo con el tema del de CineLight o el D-Log, que es un perfil logarítmico. Pues está ese equipo que salió una versión nueva ahora, precisamente ayer, que ese está sobre los 1060 y poco, y después está el anterior, que también es increíblemente bueno, que vale ahora mismo en tienda 1088, pero creo que en Canarias está incluso mucho más barato. Yo creo que en Canarias está en torno a los 800 y pico de euros, 900 y pico de euros, está más o menos ese dron. Bueno, es un equipamiento que está al alcance de cualquiera. Yo lo Mm, tengo ese dron y estoy, vamos, encantadísimo con él. Pues Y muy lo bien. uso, y lo uso profesionalmente para fotografía y filmación, se usa ese dron. Sobre todo ese dron lo uso mucho para el tema de eventos donde hay personas. Donde hacemos Mm. bodas, prebodas y cosas así. Ese es el que suelo utilizar porque me da más flexibilidad a la hora de volar en ese tipo de entornos. Pues muy bien, Jonathan, pues creo que hemos aprendido bastante, sobre todo con el tema de la formación y para tener sobre todo una idea un poco más general de todo lo que se necesita para poder pilotar un dron. Y bueno, si quieres comentarnos alguna cosa más, tienes los micrófonos abiertos. No, nada, decirles que el dron es una cosa adictiva, ya se lo digo, porque no está solo el factor aprendizaje, a la gente que le gusta aprender, abarca una industria inmensa, como te he comentado ya, es un mundo apasionante, pero les recomiendo a todo el mundo que se informen muy bien, que se informen muy bien de lo que están comprando, de lo que quieren comprar. Si es con fines profesionales, ni se lo piensen, porque al final estamos hablando de implementar, por ejemplo, en una empresa un dron para que te facilite la tarea para hacer una fotogrametría o una fotografía, para hacer cualquier cosa que te va a facilitar la tarea, incluso va muchas veces a abaratar costes de tu propia empresa, pues ni se lo piensen, pero lo único es eso, que se informen bien, porque por desgracia están muy regulados, las sanciones son muy gordas y hay que tener mucho cuidado donde volamos el dron y tener los conocimientos mínimos básicos para tú estar tranquilo volando tu dron y por ejemplo, saber actuar ante una situación de emergencia, hay que tener unos ciertos conocimientos. Entonces nosotros recomendamos siempre, digamos, formarse con profesionales que te van a decir la realidad y que te van a dar la información correcta y que te van a dar los conocimientos adecuados, porque, repito, a eso es lo que te da, en este caso la agencia, lo que te va a dar es un manual para que tú te lo leas, pero no te va a dar nunca, no te va a explicar nada de lo que yo te he explicado, ni te va a decir qué necesita para volar en esta zona, ni en esta zona, no te va a dar la forma de tú volar un dron. Entonces siempre es mejor acudir a los profesionales para el tema de la formación. Y también información gratuita que hay, por ejemplo, en mi canal de YouTube, que tienes información gratuita porque hago tutoriales cada 2x3 sobre este tema, sobre normativa, legislación, drones, hacemos review, hacemos de todo un poco en el canal. Muy bien, pues dejaremos en la descripción tu canal para Te quien quiera agradece. más información y estar informado sobre todos estos temas, pues para que te tenga ahí localizado. Claro que Pues sí. Jonathan, un auténtico placer. Nada, un saludo y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros también gracias por vernos. No te olvides de suscribirte y nos vemos en un próximo episodio.